Muy buenas, un día más estamos aquí en Digital In Stream para hablar de los problemas reales que tenemos en España y no es otra cosa más que aquellos casos de corrupción que le quitan dinero al pueblo para que otros, generalmente ayudados, apoyados por diferentes estatus políticos en la mayoría de los casos, vivan a cuerpo de rey. Esto suele suceder en nuestro país demasiado a menudo y bueno, aquí en Digital In Stream pues tratamos de decirte cositas para que estés un poco al tanto y para que una vez lleguen las elecciones pues tú sepas a lo que te atienes, ¿no? Que muchas veces la información pues nos falta. Hoy tenemos que hablarte de una fundación, porque si bien es cierto de que ayer a través de diferentes redes sociales hablábamos de la fundación que ha creado en Abu Dhabi el rey emérito Juan Carlos I, una fundación que le va a permitir aglomerar todo su patrimonio, mucho de ello está en Suiza, evidentemente no tributa en España, en torno a unos 1.800 millones de euros, nada, una cantidad ínfima prácticamente, pues va a aglutinar ese patrimonio en una fundación para poder cedérselo o para que sus hijas, en este caso Cristina y Elena, lo puedan heredar cuando él fallezca. Una práctica que es bastante habitual. En redes sociales enseguida me atacaban y decían, oye, pues estás hablando de la fundación del rey, pero no hablas de la de Zapatero, no hablas de una, de otra. El que yo no hable de Antonio no significa que no sepa que Antonio está haciendo eso, solo que el vídeo no es de Antonio. Muchas veces se nos olvida, parece que tenemos que hablar en cada vídeo de todos los casos de corrupción. Y por suerte, Internet nos permite hacer un vídeo al día o al minuto, si queremos. No hay ningún tipo de problema. Entonces, he estado investigando, he estado mirando información acerca de la Fundación ONUART. La fundación que lidera, entre comillas, porque ahora mismo no la preside, pero sí es el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera presidente de este país, presidente de España, y además un gran apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro Moros, el presidente con la boca pequeña de Venezuela, perdón, y que bueno, que todos sabemos lo que está pasando en Venezuela y que está contando además con el apoyo ya no solo de José Luis Rodríguez Zapatero, sino también de Monederos, que está echándole una mano importante, no sabemos muy bien a qué, más allá de poner la mano para trincar. Esto suele ser así. Entonces, estábamos investigando, estábamos echándole un vistacito a ONUART, la fundación que, como les digo, lidera José Luis Rodríguez Zapatero y que tiene como presidente, en este caso, a don José Luis Bonet Ferrer, presidente, en este caso, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de España y que es presidente del Consejo Consultivo de la Fundación. Un hombre que es de abogado, además licenciado cum laude, por lo tanto debería saber lo que está haciendo. Pues parece ser que para la fundación de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de España ha preparado, una vez más, porque no es la primera vez que lo hace, pero ha preparado una suculenta ayuda económica. Una ayuda que ronda el 1,5 millones de euros. Y es una ayuda que casualmente dejó firmada, según dice la prensa, dicen las malas lenguas, que dejó firmada José Luis Escrivá, el que va a hacerse cargo del Banco de España, y que, bueno, antes de dejar su ministerio, dejó toda la documentación correctamente arreglada para que nada falle en ese apoyo económico a la Fundación ONUART, la fundación de José Luis Rodríguez Zapatero. Una fundación que me van a permitir ustedes que yo les comente a qué se dedica la fundación, porque claro, muchos hablan de la fundación, pero no sabemos muy bien a qué se dedica. Yo tampoco, ¿eh? La Fundación ONUART fue constituida en abril del año 2007 con el objetivo de promover la presencia del arte español en el ámbito de las Naciones Unidas. Ya de por sí es llamativo, porque no termina de esclarecer, ustedes perdonen, me pica la nariz, no termina de esclarecer muy bien qué es lo que hacen. Forman parte de ella empresas sencillitas como Repsol, Telefónica, Akbar, La Caixa, Galería Art Gaspar, Marsans, La Caixa de Cataluña y Mutua Madrileña.
empresas pequeñitas. Esta entidad financia el proyecto de decoración de una cúpula de la sede de la ONU en Ginebra, que ha empezado a pintar el artista mallorquín Miquel Barceló y para cuya financiación ha destinado ya el gobierno español 2 millones de euros con cargo al presupuesto de 2007. Esto en 2007. 2 millones de euros que hemos pagado los españoles para que se pinte la cúpula del edificio de las Naciones Unidas. Para que lo haga concretamente Miquel Barceló, que es un artista mallorquín muy afamado, meritoriamente. La verdad que es muy grande, un artista de los pies a la cabeza. Pero bueno, que los españoles hemos abonado una cantidad próxima a los 2 millones de euros para que se pinte la cúpula del edificio de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque nos sobra el dinero, principalmente. En España nos sobra el dinero, entonces pues pasan estas cosas. Años más tarde, claro, te encuentras con noticias como, por ejemplo, que Álvarez tramita 1,5 millones a la Fundación de Rodríguez Zapatero, pese a un demoledor informe del Tribunal de Cuentas. Es decir, el ministro, en este caso, español, está tramitando ya esa ayuda, ese apoyo económico a la Fundación ONUART por importe de 1,5 millones de euros. Porque nos sobra el dinero. Y es que los técnicos exteriores alertaron en un informe de la inutilidad de dar 1,5 millones a la Fundación de Zapatero, pero como los técnicos solo funcionan cuando nos ríen las gracias y cuando ejercen de palmeros, pues al final han desoído lo que han dicho los técnicos y se han dedicado a seguir con sus chanchullos, porque no tiene otra palabra. Todo parte de la ayudita de José Luis Escrivá, que firmó un documento justo antes de dejar el ministerio para que Exteriores diera 1,5 millones a la Fundación de Zapatero. ¿Qué es vergonzoso? Sí. ¿Que es la primera vez que pasa? No. Pero que es la primera vez que nos enteramos, seguramente. Esto ocurre en España y ocurre bastante a menudo. Se juega con el dinero público para determinadas cosas. Y claro, luego hablamos de partidas presupuestarias y luego hablamos de presupuestos y luego hablamos de historias, pero es que realmente el dinero llega de donde llega y en su gran mayoría llega de los impuestos de todos y cada uno de los españoles que en buena medida abonamos nuestras cantidades en función a lo que intentamos cobrar, que no siempre se cobra. Entonces al final pasa lo que pasa, que se destina dinero a donde no se debe, al final termina apareciendo, pero ya les digo yo que esto tampoco va a llegar muy lejos. Porque al final vivimos en un país donde la información se disgrega y donde van saliendo cositas para tapar otras. Es como si a ti te duele la rodilla y te dan una patada en el estómago, pues al final seguramente te dejará de doler la rodilla para que te comience a doler el estómago. Rara vez hay dos dolores a la vez. O no te das cuenta, mejor dicho. Pues en este caso es igual. Salió el caso Coldo, salió el caso Ábalos, ahora sale lo de Zapatero. Cuando esto empieza a ser ya demasiado ruido, pues saldrá otra cosita y así vamos tapando nuestras cosas, ¿no? Nuestras carencias. Desde luego que España es un país curioso. España es un país llamativo en ese sentido. Porque más allá de que hay muchísima gente que necesita ayuda, uno de los principales hándicaps que tiene España son los servicios sociales, que no están haciendo su labor en la mayoría de los casos. Hay otros que sí, pero en la mayoría de los casos no están haciendo su labor. Hay muchos servicios sociales que no se están preocupando de ayudar a quien realmente lo necesite, porque no hay que olvidar que quien realmente lo necesita, por regla general, no pide ayuda. Los servicios sociales, que parten principalmente de los municipios, de las localidades, no están haciendo bien su trabajo. Y no se están preocupando por conocer quiénes son aquellos vecinos o vecinas que necesitan realmente la ayuda. Llámese económica, para pagar algún recibo, llámese alimentaria, porque no tienen ni para comer, llámese en cuanto a material escolar, en cuanto a libros de texto, en cuanto a ropa, para que los niños, ni siquiera para ellos, para que los niños puedan ir a clase y pueda cumplirse ese concepto de igualdad que nos venden y que no se cumple.
Entonces, como los servicios sociales no están haciendo, en muchos casos, lo que tienen que hacer, pues al final nos encontramos con lo que nos encontramos. Y al final te termina dando muchísima rabia el que el dinero de nuestros impuestos, que cada vez suben más y que nos venden la moto diciendo que, oye, que necesitamos pagar más impuestos porque es que, a ver, no todo es gratis. No, señores, no es que no todo sea gratis. A mí me vienen las palabras de Óscar Puente que decía que las carreteras no son gratis y que o se pagan con peajes o se pagan con impuestos. ¿Y el dinero que te llevas? El dinero que se ha malversado en este país, el dinero que se ha fundido en amiguitos, ese dinero ¿dónde está? Al final somos los españoles los que tenemos siempre que sufragar los caprichos, la amistad, la complicidad de quienes gestionan. Y permítanme que les diga que esto ya no va de partidos políticos. Esto ya no va de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de abajo, de arriba. Esto ya no va de eso. Porque tampoco tengo confianza de que si en lugar de estar en el poder quien está hubiera otro, la cosa sería diferente. De hecho, ya hemos estado con otros y tampoco ha sido diferente. Esto va de que quien nos está gobernando se encuentra en una situación muy golosa. Y se encuentra en una situación donde tengo poder, tengo relaciones sociales y tengo dinero. Y los de abajo me quedan lejos. Porque al final no nos engañemos, el pueblo a ellos le queda muy lejos. Muy lejos. Tú no puedes ir a hablar con un ministro directamente, tocarle la puerta del despacho y decirle, oye, que quiero hablar con usted porque tengo este problema. No lo puedes hacer. Evidentemente se producen determinados filtros que son hasta lógicos. Pero solo trato de ponerte en contexto de lo que es la sociedad. Para ellos, el pueblo queda muy lejos y como no tienen quien les toque las narices, por así decirlo, pues al final hacen y deshacen según les conviene. ¿Debería ser así? No. Desde luego que no. Debería ser de otra manera. Deberían de servir nuestros impuestos para mejorar el país y no para terminar pasando cosas como las que estamos viendo. Porque es que resulta de risa que en un país con tantas carencias, que en un país que se las da de rico, pero que no lo es, que en un país que ha descendido notablemente en el ranking económico de la Unión Europea, que en un país que cada vez, que en un país que cada vez tiene menos poder a nivel global, se nos siga vendiendo la moto de que, oye, vamos en el buen camino. Irán ustedes, vuestra economía va mejor. Ustedes viven mejor. Desde luego que sí. Ustedes viven a cuerpo de rey, pero a costa de los españoles. Los políticos, a día de hoy, son una lacra económica para España, porque no generan nada y porque lo único que hacen es oprimirnos y exprimirnos para seguir con sus chanchullos. El día que se ponga un tope salarial a la nómina de un político y que ese tope sea un tope sensato, fíjate tú, ni siquiera te voy a hablar de 1.500 euros. Te voy a hablar de 3.000. Que para cualquier español, vamos, iría a trabajar con las manos atadas por 3.000 euros. El día que pongan un sueldo de 3.000 euros a la clase política, reducimos el número de políticos en un 70 o un 80%. Porque nadie va a querer ser político. Y más allá de la política y más allá de lo que estamos viviendo, vienen las puertas giratorias. Porque al final, cuando estás en un puesto de privilegio, cuando eres alguien importante políticamente hablando y socialmente hablando en este país, al final se te abren puertas. Y pasa lo que pasa, que tienes buena relación con determinadas empresas. Determinadas empresas a las que, oye, quién sabe
tal vez, a lo mejor, en algún momento le diste la mano y que cuando dejas de ser político, pues tocas la puerta y dices, hey, ¿hay algo para mí? Y mientras tú, a trabajar y a pagar. Y encima, nos peleamos por defenderle. No, es que aquel, no, es que el otro. ¿Qué demonios estamos haciendo? Deberíamos unirnos y exigir que hagan su trabajo. Y si no lo hacen, chao. Pero con esta disgregación que tenemos en España, va a ser imposible. Imposible. Porque ellos mismos se encargan de separar el rebaño. Y de que nosotros nos peleemos para que ellos sigan haciendo sus cosas. Y no nos estamos dando cuenta. En fin. ONUART, una fundación que tiene detrás a José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente del gobierno de España, quien cogiera el país con un 11% de paro y lo dejara con un 21%, y que ahora pues se dedica a estas cosas, a asesorar a Maduro y a llevarse 1,5 millones de euros de los impuestos de los españoles. Que siga la fiesta.